tenemos que seguir con la continuación de reboilers. En este caso en específico, ya en el primer video vimos un repaso general, un repaso rápido del marco teórico que estuvimos analizando en intercambio de carcasa y tubo, y también vimos ciertos aspectos geométricos o fórmulas nuevas como el diámetro banco tubular, cómo calcular el diámetro de carcasa a partir del diámetro banco tubular, y lo más relevante justamente de cómo determinar el número real de tubos para un paquete tubular en U. Así que vamos con la continuación de este tema. Tenemos los reboilers. Como dijimos, los reboilers es un equipo que complementa el sistema de destilación. Tenemos una torre, tenemos un condensador y también tendremos justamente el reboiler. El condensador lo que analiza, el condensador lo que trata es el fluido de proceso que sale por el top de la torre, para así generar su correspondiente destilado y la corriente reflujo necesaria. Ahora viene el reboiler lo que hace es procesar parte del fluido líquido que se halla en el fondo de la torre, lo procesa en el reboiler y parte de este fluido, lo va a disponer como fase vapor, o sea, va a vaporizar una buena parte del fluido que ingresó, y ese vapor generado va a recircular a la torre. Lo que sí, para lograr esta vaporización, lo que debo hacer es emplear un fluido auxiliar, que sería en este caso un medio calefactor. Ese medio calefactor puede ser que intercambie simplemente un calor sensible, o sea que el calefactor, como te muestra el camino A, sufra nomás un salto térmico. En este caso, como es calefactor, entra a mayor temperatura, sale a menor temperatura. O puede llegar a ser el caso de que el fluido empleado ceda calor latente. En ese caso, ingresará en fase vapor, se mantendrá a una temperatura constante según su presión. Esa temperatura constante es la temperatura de condensación, y justamente saldrá de mi equipo en fase líquida. Justamente el fluido de proceso que generalmente se emplea y que intercambia calor latente, como es el caso B, es el fluido conocido como vapor de agua de caldera. Como dijimos, estos reboilers se emplean en las torres de destilación. Justamente son equipos que necesariamente están adjuntados a una torre de destilación, y generalmente analizan, o mejor dicho, tratan fluidos que son tipo mezcla. Ahora bien, al ser un fluido que es una mezcla multicomponente, debo tener en cuenta que tengo una mezcla multicomponente en fase líquida que yo deseo vaporizar, o sea, yo deseo que una parte se transforme en fase vapor. Por lo tanto, lo que debo hacer es tener en cuenta las propiedades de mezcla, ya sea en fase líquida y ya sea en fase vapor, a lo largo del proceso de vaporización. O sea, esto es análogo al cálculo de los condensadores. Debo disponer de una serie de intervalos, los necesarios justamente para calcular este equipo de manera más precisa. Ahora bien, la teoría aplicada para los reboilers en sí es la misma, específicamente para lo que sería un reboiler tipo kettle o un reboiler tipo termosifón horizontal, porque justamente estos dos tipos de reboiler son reboilers que tratan un fluido de proceso líquido, lo llegan a vaporizar una parte del mismo, pero lo llega a vaporizar en lo que sería en la sección del lado de la carcasa. Son relativamente similares, solo que, bueno, tiene diferencias más que otra cosa constructivas. Se aplica la misma teoría para el reboiler tipo kettle y se aplica la misma teoría para el reboiler tipo termosifón horizontal por carcasa, y que esa teoría es la siguiente.
tendremos como sistema a analizar un cierto recipiente con un cierto líquido en su interior a una temperatura de saturación, que se le entrega una cierta medida de calor por una superficie calefactora a esta medida de temperatura. De esa manera, se analiza este sistema a medida que le entrega calor, esa superficie calefactora, a través del flujo calórico Q. Entonces, de esa manera, la teoría se desarrolla un gráfico que es el flujo calórico Q con respecto al delta T de saturación, que será la temperatura de la superficie calefactora menos la temperatura de saturación del líquido interior. De esa manera se genera esta curva de vaporización, esta curva de ebullición, donde se destacan distintas zonas. La zona de A a B es la zona de transferencia de calor por convección libre, donde por el momento no hay formación de burbujas. Ya cuando llega al punto específicamente B en adelante, sí comienza el burbujeo, sí comienza lo que sería la formación de burbujas, y esas mismas burbujas que se van formando y se van poco a poco desprendiendo a lo largo del seno del líquido, generan un cierto grado de agitación. Y por ese cierto grado de agitación, hace que el coeficiente pericular H aumente. Si llega a aumentar de manera considerable este H, como el H es proporcional al Q, la medida del flujo calórico también va a aumentar proporcionalmente. Por eso es que el aumento de AB tiene un cierto grado de pendiente y ya a partir de B en adelante toma una cierta relevancia de mayor magnitud. Generalmente la zona desde la B', C y D se lo conoce como la zona de ebullición nucleada, que es la zona donde debemos priorizar nuestros cálculos. Lo que sí debo evitar es de trabajar sobre el punto D. El punto D es conocido el punto de quemado, punto de burnout. Ahí es cuando las burbujas formadas se llegan a agrupar en lo que sería, en vez de que las burbujas poco a poco se vayan desplazando en todo el seno del líquido, las burbujas que se van formando se van como acumulando sobre la superficie calefactora. De esa manera bloquea esa superficie calefactora o esa superficie de intercambio de calor y justamente hace que el proceso de transferencia de calor se vea afectado justamente de forma negativa, reduciendo en consecuencia el flujo calórico. Por eso tenemos este decrecimiento desde el D hasta el E. Luego llegará un momento en el que esa zona de burbujas formadas que bloquea la superficie se romperá, lograrán acumularse esas burbujas y salir en fase de vapor, y de esa manera se logra de vuelta estabilizar la ebullición como una zona de ebullición en película estable. Entonces ahí, como se renueva nuevamente lo que sería el flujo de calor, tenemos un aumento considerable de el flujo calórico Q. Justamente tenemos el sistema, una superficie calefactora que justamente calienta todo mi líquido interior. La idea, justamente como dijimos, es trabajar sobre el tipo de régimen de ebullición nucleada, dado que es la zona más segura y la zona más uniforme. Justamente tendremos un despliegue de burbujeo bastante regulado. Lo que sí debo priorizar es trabajar sobre la zona de ebullición nuclear, pero por debajo de lo que sería este punto de quemado, al cual se lo asocia una cierta cantidad de flujo calórico crítico, o flujo calórico máximo, como queremos decirlo. Por lo tanto, en nuestros cálculos debemos priorizar, calcular sobre zona de ebullición nuclear, calcular el flujo calórico máximo y compararlo con nuestro flujo calórico del equipo que desarrolla. Y ver si justamente ese flujo calórico que desarrolla llega o no más o menos a lo que sería alcanzar el parámetro máximo.
tenemos que los reboilers pueden tener dos grandes clasificaciones. Una que es según el tipo de equipo que se emplea, la otra es dependiendo si yo coloco o no una bomba para impulsar el movimiento del fluido. Si justamente coloco una bomba para impulsar el movimiento del fluido, se denomina que el reboiler es de tipo de circulación forzada. Si no coloco dicha bomba, el movimiento del fluido va a ser, o se va a dar, mejor dicho, por la diferencia de densidades que surge. En ese caso, se denomina que el reboiler es de tipo circulación natural. Generalmente, el hecho de la colocación de la bomba es más que otra cosa para impulsar fluidos viscosos o muy viscosos, justamente. Fluidos que, en cierta manera, se ven estancados en las tuberías y necesita un cierto grado de impulsión para que llegue hasta el reboiler y justamente del reboiler regrese parte de vapor impulsado hasta la torre de destilación. La otra clasificación son los tipos de reboiler. Un reboiler interno, que justamente es un reboiler que está acoplado internamente a la torre de destilación, obviamente en la parte inferior de la misma, donde circulará cierta medida de fluido calefactor en la misma, pero bueno, es un tipo inusual dentro de todo, porque generalmente las torres de destilación son torres de destilación que abarcan mucho fluido de proceso y necesitan justamente un cierto equipo, ya sea condensador, y un cierto equipo voluminoso tipo reboiler. El reboiler interno es más favorecido o se ve más favorable cuando el proceso de destilación no es tan drástico, cuando las cargas justamente de caudales son inferiores, son bastante pequeñas, o sea, dimensiones de la torre en sí moderadas. Y otra desventaja que tiene el reboiler interno es que si justamente el fluido de proceso que va a procesar la torre de destilación es un fluido relativamente sucio o moderadamente sucio, esa suciedad se puede llegar a depositar sobre ese reboiler interno. Si la suciedad se ubica en ese reboiler interno, quitaría área de intercambio de calor. Como quitaría área de intercambio de calor, afectaría todo el proceso de intercambio de calor y a lo mejor, justamente, no se cumplirían las especificaciones de calidad en cuanto al proceso de destilación. Y bueno, justamente tendría que disponer seguramente de una parada de una parada de planta para remover el removible interno, limpiarlo y recién ahí, una vez más, colocarlo de vuelta. Pero justamente estarías parando todo el proceso productivo puramente y exclusivamente porque decidiste poner un reboiler interno y no un reboiler externo como se debe. Habiendo finalizado eso, vamos con lo más importante. Tenemos reboiler tipo kettle, reboiler tipo termosifón horizontal y reboiler tipo termosifón vertical. Lo que vamos a analizar hoy justamente es el reboiler tipo kettle. Antes de analizar el reboiler tipo kettle, tenemos este rápido pantallazo de un criterio de elección. ¿Cuándo debería ser uno? ¿Cuál es mejor de estos? Dependiendo de las condiciones que yo tenga y qué aspectos favorables o aspectos desfavorables, como el costo en sí, se ven planteados según el tipo de reboiler que emplee. Particularidad más semejante o más destacada, que por ejemplo, si yo deseo diseñar teniendo en cuenta el parámetro del ensuciamiento, si yo tengo fluidos muy sucios, fijémonos que para fluidos de ensuciamiento moderado, grande, o hasta incluso muy grande diría, el mejor reboiler que puedo emplear sería el termosifón vertical. Si el ensuciamiento es moderado es el mejor de todos, si el ensuciamiento es grande, también empleo termosifón vertical. Ya si es muy grande, puedo emplear el termosifón vertical, pero el diseño en sí se podría decir que es arriesgado, que tal vez el diseño no contempla al 100% la realidad. Pero comparado con el resto de reboiler, dentro de todo, sacando de lado si el ensuciamiento es pobre, o muy poco, es el mejor reboiler a aplicar para cuando tengo cierta medida de ensuciamiento elevada. Por ejemplo, ya si el rango de ebullición
de la mezcla que voy a tratar, se puede decir que es un rango que puede ir desde el componente puro, si es un componente puro, bueno, será un rango de temperatura constante, pero si ya sea una mezcla multicomponente cuyo rango es de ebullición acotado, amplio, muy amplio, fijémonos que dentro de todo, como que el más uniforme, el que se mantiene bastante regular, es el termosifón horizontal. El reboiler tipo kettle es un reboiler que procesa el líquido a vaporizar, el líquido proveniente de la torre de destilación, por el lado de carcasa. Lo mismo pasa para el termosifón horizontal. Tratará el líquido vaporizador al lado de carcasa. Mientras que el termosifón vertical trata el líquido a vaporizar, pero por el lado de los tubos. Esa es la gran diferencia. Bueno, como último detalle, vemos que para la cuarta, o mejor dicho, quinta columna, si yo deseo emplear un kettle, un termosifón horizontal o un vertical con un acoplado a una bomba, o sea, con circulación forzada, fijémonos que dentro de todo, la inclusión de esa bomba hace más costoso la implementación de dichos equipos. Y con eso nos vamos a la parte número 2, de tipo de reboilers kettle.